Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama los géneros literarios. Es importante que para este video que vamos a presentarte tú vayas recordando que los géneros literarios son tres principales, más no son los únicos, ya que cada género se subdivide a su vez en diferentes tipos. Entonces vamos a iniciar, como siempre, hablando sobre el concepto básico de qué es un género literario. Los géneros literarios van a ser la forma en la cual yo voy a clasificar los textos en la literatura. Existen cuentos, mitos, leyendas, poemas, teatros, pero ¿cómo puedo yo saber a cuál pertenece? Los géneros literarios van a agruparse de acuerdo a su contenido, a sus características y qué tipo de lectura están ofreciendo. Por lo tanto, hay tres principales que son el narrativo, el lírico y el dramático. Vamos a empezar primero con los conceptos y después vamos a ir a los tipos que pertenecen a cada género que te estamos presentando. El género narrativo también es llamado como épica y consiste en la narración de diferentes mitos, diferentes hechos presentados de manera continua. Estos mitos, este género narrativo nace en la cultura griega como la guerra de Troya, la Ilíada de Homero, donde presentaban a un narrador y a bastantes diálogos entre estos personajes para contarnos una historia. La mayoría de los textos escritos para el género narrativo pues pertenecen a la época griega y también estaban escritos en verso. El hecho de que esté en verso no significaba que pertenecían al género lírico, sino que seguían siendo género narrativo porque nos contaban una historia. En cuanto al género lírico, vamos a decir que el género lírico es muy semejante a la poesía, a lo que conocemos hoy en día como poesía. En la antigüedad siempre ha estado acompañado de música, de canto, porque la poesía es la belleza de la letra. Implicaba recitar, usar rima, usar métrica. La poesía es darle belleza a las palabras. Y por último, pues el género dramático. Este género dramático es la precursora de lo que ahora conocemos como el teatro moderno. La dramática no es otra cosa que poner una puesta en escena utilizando personajes donde no va a haber un narrador específico, pero estos personajes nos van a contar una historia mediante sus diálogos. El género dramático se hacía en vivo. El género dramático es hacer un teatro para que las demás personas puedan disfrutarlo. En cuanto al género narrativo, como te decía, no es otra cosa que contar algo utilizando ciertas técnicas para que pueda llegar en este caso, al receptor. Como todo tipo de género tiene subespecies, se les llama especies narrativas o subgéneros. Estos subgéneros son aquellos donde vamos a clasificar a los diferentes textos narrativos. Estos se pueden clasificar según su extensión, según su enfoque, según quién lo está contando, según qué tema está abordando, por lo tanto la clasificación es extensa. Nosotros vamos a utilizar esta clasificación porque son los más conocidos, son los que más utilizamos dentro del género narrativo. Primero tenemos al cuento. El cuento es una exploración breve, es contar algo de manera breve, con una situación narrativa que está cerrada en sí misma. El cuento no es otra cosa que utilizar pocos personajes directos, donde vamos a leer de corrido todo lo que le sucede a este personaje con un principio y con un final. El cuento por lo general no va a ampliar el tema, no va a ampliar el problema, el desarrollo, sino que va a contar las cosas paso a paso y va a llegar a un principio y a un final sin dar mayores explicaciones. El microrrelato también es un parte del género narrativo, pero es una forma hiperbreve del cuento. Es decir, vamos a escribir un cuento, pero con una situación mucho más directa, mucho más concreta. Vamos a dejar que nuestro lector imagine lo que se está contando. Es contar una situación, pero en pocas líneas, utilizar la menor cantidad de palabras. Luego tenemos a la novela, que según su extensión pues es la más larga, es más extensa, es más profunda, es más compleja, ya que la narración va a utilizar la intervención de varios personajes, puede haber un narrador, puede haber diferentes eventos que van a pasar a estos personajes, por lo tanto la novela por lo general es un poquito más larga, es más larga que el cuento y puede extenderse pues hasta el tamaño que el mismo autor requiera o quiera. Y por último tenemos a la crónica literaria. Se le llama así porque es una narración mixta, parte de la fantasía y de la realidad, es decir, vamos a contar situaciones reales, pero desde un punto de vista más narrativo. Por lo tanto, va a abordar eventos con situaciones que afectan a la sociedad,
Va a utilizar técnicas de composición literaria, va a usar la ficción, pero va a prevalecer la realidad en su narración. En cuanto al género lírico, vamos a tener las siguientes subespecies o los siguientes subgéneros. Número 1, la canción. Como recordarás, el género lírico es la poesía escrita, es la forma de presentar la poesía. Por lo tanto, el género lírico, primera subdivisión, la canción. En una canción vamos a tener una descripción breve de lo que es un evento. Vamos a tener una situación, una vivencia subjetiva a través de diferentes imágenes poéticas que necesariamente van a estar acompañadas de música instrumental. La canción no es otra cosa que presentar un hecho, una situación, un sentimiento mediante palabras que evocan belleza y que están acompañadas por la música. Luego tenemos a la elegía. Una elegía es una composición poética de dolor. En esta composición vamos a llorar, a lamentar la muerte de un ser querido, la pérdida de algo muy valioso. Además que las elegías se escribían justamente para tener ese tono triste, ese tono oscuro, porque se hablaba de la muerte, se hablaba de lo que hay más allá de la vida y del dolor de perder a alguien. Luego tenemos a las odas. Una oda es un tipo de poesía compuesta para rendir un homenaje. Las odas no se cantaban en cualquier lugar, no se recitaban en cualquier momento, sino que estaban específicamente para rendir homenaje a una persona, a un evento o a una institución. Una oda puede ser muy comparada a lo que ahora es un himno. Una oda era para rendir tributo, para exaltar a alguien de manera solemne. Luego tenemos a la sátira. Se le llama así porque es una composición poética que busca ridiculizar, degradar o burlarse de alguien o de algo. La sátira por lo general tiene una postura, tiene una situación, eso va a depender del autor que escriba la sátira, y bueno, utiliza palabras que van a buscar la postura del mismo autor frente a una situación. La sátira es como burlarnos de manera elegante de algo o de alguien. Y por último tenemos a la égloga. La égloga es un tipo tradicional de poema, es extenso, su naturaleza es pastoril, es decir, es más naturalista, donde vamos a detallar de manera bucólica o campestre todo lo que está dentro de la naturaleza. Las églogas se escribían especialmente cuando una persona que está en contacto constante con la naturaleza, pues quería sacar a relucir lo que sentía al estar dentro de esto. Y terminamos con el género dramático, que como te decía es el precursor de lo que ahora se conoce como el teatro. Por lo tanto, sus diferentes subgéneros o diferentes especies dramáticas se van a dividir en dos tipos, las especies mayores y las especies menores. Se le llama especies mayores porque estas van a formar parte de un tipo de comedia más antigua, es decir, el género dramático con sus especies mayores son los subgéneros más antiguos, son los que se utilizaban en la época griega y son los que han ido pasando de generación en generación hasta nuestros días. Tres subgéneros principales. Primero, la tragedia. Se le llama así porque es una obra teatral cuyos personajes van a luchar contra un destino cruel, van a tener consecuencias fatales a sus decisiones y van a tener sufrimiento y recaída dentro de sus temas. La tragedia es eso, es mostrar la tragedia de una persona, el dolor de una persona, de un lugar, de una situación. Luego tenemos a la comedia. Se la llama así porque es una forma de obra teatral cuyos personajes son cotidianos, son reales, son ordinarios y en la mayoría de las veces se les representaba como algo ridículo o algo divertido a lo que les sucedía. Por lo tanto, la comedia no es otra cosa que reírnos de algo, provocar la risa en nuestro público sin centrarnos en el drama, sino que tiene que haber felicidad, tiene que haber alegría, tiene que haber ternura, pero la comedia es más que todo para divertir al público. Y un género que se utilizaba bastante que se llama la tragicomedia. Tragicomedia se llama así porque es una forma de mezclar tanto la tragedia como la comedia en una composición dramática. Alternamos el dolor con la risa con el llanto. ¿Para qué? Para que ambos subgéneros puedan crear algo nuevo, algo más feliz. Puede haber tristeza, pero también puede haber felicidad. Por lo tanto, tenemos momentos graciosos y momentos tristes dentro de la tragicomedia. Las especies menores de lo que es el teatro, vamos a tener primero al entremés. Un entremés es una pieza teatral breve, brevísima, puede durar hasta 15 minutos, pero no más de ello, que se representaba en la antigüedad como un descanso entre las piezas de dramáticas mayores. Los entremeses eran como lo que conocemos como la propaganda.
había un espacio entre diferentes escenas y entre esas escenas pues se metía un pequeño entremés. El sainete es una pieza teatral también breve, similar al entremés, pero que iba acompañada por escenas de canto y baile con música. Un sainete no era solamente teatro corto, sino que tenía un tono más chistoso, era jocoso, era humorístico y en algún momento pues también nos hablaba o realizaba una crítica social. El entremés simplemente era un descanso para en medio de la obra de teatro y el sainete era para reflexionar de manera humorística sobre lo que estaba pasando. Luego tenemos el auto sacramental. Se le llama así porque era una pieza de corte mística religiosa, se empleaba especialmente para difundir el evangelio, para presentar aspectos religiosos y sensibilizar al público. Durante las épocas festivas los autos sacramentales eran muy comunes, ya que sus relatos alegóricos estaban centrados en escenas de la Biblia, en la vida de algún santo, para que el pueblo pues pueda reflexionar y cambiar. Un melodrama es una pieza teatral de tipo tragicómico. Se le llama así porque vamos a tener dolor y comedia al mismo tiempo, que se caracteriza por utilizar música y canto para marcar con claridad qué partes son tristes y qué partes son alegres. El melodrama es el precursor de lo que ahora conocemos como la comedia enredada, o sea, la comedia amorosa. Los melodramas eran amor, pero con tristeza, con alegría. Y por último, la farsa. Este es un tipo de obra teatral de corte irónico y burlesco porque trataba de burlarse de alguien, donde vamos a representar personajes caricaturescos, personajes que nos provocan risa, que nos provocan ternura y que hacen mofa o exageran situaciones utilizando la parodia y el sarcasmo. La farsa era simplemente burlarnos de algo mediante una obra de teatro. Obviamente dentro de las farsas no se podía traspasar el límite del respeto, pero en una farsa sí podíamos representar personajes de manera graciosa, de manera ridícula, para que se pueda entender el mensaje. Bien, hasta acá llegamos con este video, espero que te haya sido de mucha ayuda. Gracias por tu atención.